A las 11 en punto de la mañana, el reloj de combate marcó el fin del ultimátum y el rumbo norte seguía completamente limpio. Ningún misil, ninguna lancha, ninguna señal desde la costa iraní que llevaba meses disparando contra la formación. El ataque que Teherán había prometido durante 6 horas simplemente no llegó desde donde todos lo esperaban. Ya había ocurrido 2 minutos antes y ya había sido respondido con creces. Para entender lo que pasó hay que retroceder hasta las 5 de la madrugada, cuando la Guardia Revolucionaria Islámica difundió por sus medios estatales, en 3 idiomas al mismo tiempo, un comunicado que no era una advertencia, sino un plazo cerrado. El bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes debía levantarse antes de las 11, o Irán actuaría. 6 horas exactas. Washington lo leyó. La tripulación del portaaviones Abraham Lincoln lo leyó. Y en cuestión de minutos toda la formación entró en máxima alerta, con cada radar, cada oficial de armamento y cada operador de sonar mirando fijo hacia el norte, hacia la costa que ya conocían como fuente de peligro. Nadie en ese momento sabía que la amenaza real ya estaba adentro, quieta, esperando. A 1100 metros náuticos de distancia, sobre la ruta marítima del sur, llevaba 11 días fondeado un buque de carga llamado MV Arash. Bandera panameña, manifiesto que declaraba maquinaria agrícola, inspeccionado 2 veces por el equipo encargado de hacer cumplir el bloqueo, aprobado en ambas ocasiones y devuelto al agua por la misma gente que ahora vigilaba el horizonte norte. 11 días inmóvil, en plena vista, mientras la guerra se libraba a su alrededor sin que nadie volviera a mirarlo 2 veces. Casi nadie, porque hubo una excepción. La teniente comandante Amanda Cross llevaba 3 días observando ese buque sin que se lo hubieran pedido. Todo empezó cuando, revisando documentos de registro como parte de una rutina de inteligencia de señales, notó algo que no lograba explicarse. El registro panameño del Arash se había tramitado el mismo día en que la Guardia Revolucionaria redactaba el ultimátum en Teherán. No el día anterior, no la semana anterior, el mismo día. Una coincidencia que a cualquiera se le podría escapar, pero que a ella la dejó inquieta. Presentó su primer informe esa misma mañana, 3 días antes de la crisis. Volvió calificado como actividad comercial marítima rutinaria, sin necesidad de acción adicional. Ella no lo dejó ahí. Al día siguiente revisó los registros de las 2 inspecciones al buque y encontró otra anomalía. La maquinaria agrícola declarada debería distribuir su peso de forma centrada y alta dentro de la bodega, pero las mediciones mostraban una concentración de peso hacia la proa, baja, algo más denso que fertilizante, más pesado que grano, y ahí desde hacía al menos una semana. Su segundo informe también volvió sin acción, calificado como consistente con maquinaria pesada. Cross se quedó mirando esa respuesta un largo rato, y en vez de dejarlo pasar, reunió todo lo que tenía sobre el Arash: registros, inspecciones, rastreo satelital, 11 días de señales interceptadas de su equipo de comunicaciones, y empezó a construir, por su cuenta, algo que nadie le había encargado. Porque un buque con una fecha de registro sospechosa, un peso mal distribuido y 11 días sin moverse en una ruta activa no estaba esperando autorización portuaria. Estaba esperando otra cosa. Y esa mañana, a las 5, Irán acababa de anunciar cuál era esa otra cosa. A partir de ahí, todo se aceleró contra el reloj. A las 6 de la mañana, Cross tenía terminado el análisis de distribución de peso. El perfil de densidad en la bodega de proa coincidía con un sistema de armas oculto, no con carga agrícola, y la masa específica correspondía a un lanzador de misiles en contenedores cargado con 6 misiles antibuque Nur. 6 misiles. Y el reloj marcando menos de 5 horas para las 11. Poco después, terminó el análisis de las comunicaciones. 11 días de escucha pasiva revelaron 3 transmisiones cifradas en una frecuencia usada por la Guardia Revolucionaria, transmisiones que un buque civil no tenía ninguna razón legítima para emitir y que el sistema automático había archivado como rutina por ser demasiado comunes durante un bloqueo. A las 7:19 de la mañana, con 4 horas y 41 minutos aún por delante del plazo, Cross presentó su tercer informe. Esta vez no era un reporte de rutina, era una evaluación de blanco. El MV Arash no era un buque de carga, era una plataforma de armas,
posicionada dentro del perímetro defensivo de la formación 11 días antes de que se anunciara cualquier ultimátum, a poco más de 1 kilómetro del casco del Abraham Lincoln, controlada desde una instalación de mando situada a 140 kilómetros dentro de territorio iraní, activa desde el mismo día en que se había tramitado aquel registro sospechoso. El informe llegó al contraalmirante Carver a las 7:31. Lo revisó en poco más de 4 minutos y miró su pantalla táctica. El Arash quieto al sur, toda la arquitectura defensiva de la formación apuntando al norte y el reloj corriendo. Activó el enlace con el equipo de abordaje y casi de inmediato lo puso en pausa. Porque abordar un buque a poco más de 1 kilómetro del portaaviones, por sospecha, 3 horas antes de un plazo anunciado públicamente y a la vista de todos los satélites que Irán y medio mundo tenían puestos sobre esa formación, habría revelado que la tapadera había fallado. Y si Irán lo notaba, podía abortar y reposicionarse, o peor, escalar de inmediato desde una postura para la que la formación aún no estaba lista. Carver necesitaba que el Arash siguiera creyendo que seguía oculto. Necesitaba 3 horas más. Llamó a Cross y le dio una sola orden: que el buque se quedara donde estaba, que vigilara cada señal que emitiera en tiempo real y que le entregara la posición exacta de la instalación de mando, con un margen de 10 metros antes de las 10:30. Durante esas 3 horas, la formación entera actuó exactamente como se esperaría de una formación preparándose para un ataque desde el norte. Cobertura de radar al máximo en esa dirección, interceptores posicionados, el centro de información de combate corriendo escenarios de misiles costeros. Todo real, todo necesario y al mismo tiempo todo parte de lo que Irán necesitaba ver para seguir creyendo que su buque en el sur pasaba inadvertido. A las 10:31, Cross entregó la posición de la instalación de mando con una precisión de 8 metros, el resultado de 11 días de escucha paciente condensados en una sola coordenada. A las 10:55 Carver autorizó el despegue de un helicóptero armado hacia la posición del Arash, a máxima velocidad, con un tiempo estimado de llegada de poco más de 6 minutos. El Arash abrió fuego a las 10:58. No a las 11, no cuando venciera el plazo. 2 minutos antes, en el instante exacto en que la atención de toda la formación estaría más concentrada que nunca en un reloj contando los segundos hacia el norte, hacia una amenaza que nunca se había materializado, y en el estado mental de una tripulación que llevaba 6 horas en alerta máxima, preguntándose si el plazo era real. 6 Missiles Nur salieron de la bodega de proa de un buque que los propios inspectores habían aprobado 2 veces, disparados desde dentro del alcance mínimo de intercepción de casi todos los sistemas del portaaviones. Solo el cañón de defensa cercana podía responder a esa distancia, y respondió. Adquirió el primer contacto en poco más de 1 segundo y disparó. Lo destruyó. Recicló. Adquirió el segundo. Lo destruyó y siguió con el tercero. Pero el tercer misil logró una corrección terminal en el último tramo de su trayectoria, y a las 10 horas, 58 minutos y 17 segundos, impactó el casco del Abraham Lincoln sobre la línea de flotación. La ojiva detonó contra el blindaje exterior y el efecto se propagó hacia 2 compartimentos internos, provocando un incendio en la segunda cubierta y dejando 11 heridos. El barco se estremeció, pero el cañón ya estaba sobre el 4º contacto. Lo destruyó, luego el 5º, también destruido. 2 segundos después del primer impacto, un fragmento de la explosión alcanzó el radar de puntería del cañón, justo cuando se recalibraba sobre el 6º misil. El sistema quedó ciego poco más de 3 segundos, tiempo suficiente para que ese 6º misil llegara sin oposición e impactara por debajo de la línea de flotación, abriendo una brecha de apenas 40 centímetros que bastó para que el agua empezara a entrar en un compartimento de proa. No fue una brecha catastrófica, pero tampoco algo menor. Los equipos de control de daños actuaron antes de que terminara de asentarse el segundo impacto y controlaron la inundación en menos de 12 minutos. El saldo final fue de 2 impactos, incendio en la segunda cubierta, inundación controlada en proa y 17 heridos en total, 3 de ellos de gravedad. El Abraham Lincoln quedó dañado, pero siguió operativo. El radar del cañón volvió a funcionar en el mismo segundo del segundo impacto.
Los 6 misiles ya habían sido disparados y el Arash, con la bodega vacía y sellada, volvía a parecer un simple carguero con bandera panameña, sin armas visibles, como si nada hubiera pasado. El helicóptero llegó a su posición poco más de 6 minutos después de haber despegado. Los primeros torpedos entraron al agua segundos después, y el buque, que había pasado 11 días escondido dentro del perímetro defensivo del portaaviones, dejó de existir minutos antes de que el reloj marcara oficialmente las 11. Cuando el plazo del ultimátum venció, el rumbo norte seguía intacto, porque el verdadero ataque ya había llegado y ya había sido neutralizado. Poco después, la instalación de mando de la Guardia Revolucionaria, que había estado transmitiendo al Arash durante 11 días, la misma cuya posición Cross había refinado hasta los 8 metros, recibió 8 misiles de crucero y dejó de existir en cuestión de minutos. Al final, quedó claro que el ultimátum de las 5 de la mañana nunca fue el arma en sí, sino el dedo que señalaba hacia el lugar equivocado a propósito. 6 horas de alerta total mirando al norte, hacia la costa desde la que Irán llevaba meses disparando, mientras el golpe real esperaba, paciente, disfrazado de maquinaria agrícola, a poco más de 1 kilómetro del casco, aprobado 2 veces por los propios inspectores. Y todo ese plan hubiera funcionado si no fuera porque una sola oficial de inteligencia decidió no cerrar un expediente que el sistema ya había calificado como rutina, solo porque una fecha no le cerraba. Uno se pregunta cuántas veces, en cualquier trabajo, alguien nota algo raro y prefiere dejarlo pasar porque ya lo revisaron o porque no es su tarea. Y también cuántas veces esa sola persona que insiste, que no se conforma con la respuesta fácil, termina siendo la diferencia entre una tragedia mayor y un ataque que pese a todo se logra contener a tiempo.